Gracias a todos por comunicarse con nosotros para este tutorial de cómo obtener las fianzas para tu obra pública. Bueno, vamos de frente al grano para ayudarnos. Eh, ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta antes de postular a un proceso público? Nosotros siempre decimos de que existe un error de interpretación en los contratistas porque se pareciera que se entiende que el solo hecho de ganar una buena pro le da la capacidad suficiente para obtener sus fianzas. Eso no es así. Fíjense, en toda obra pública existe lo que se llama el trípode del éxito en la obra pública, es decir, el brazo técnico, el brazo institucional y el brazo financiero. ¿Cómo es esto? El brazo técnico no es otra cosa que saber, conocer la ejecución de la obra desde el expediente técnico, el presupuesto y obviamente estudiar bien las bases. En el plano institucional es conocer todo lo referido a la entidad pública que convoca el proceso, ¿no? Sus potencialidades y también sus contingencias que pudieran existir administrativas y geográficas. Y tres, el brazo financiero está referido a la forma como se financia la ejecución de la obra pública. Eso lo pueden hacer a través de su capital propio o a través del apalancamiento vía las fianzas que ustedes tendrían que dejar a la entidad pública. Una cosa muy importante que todo contratista debe conocer. Una cosa es la aptitud técnica para obtener la buena pro y otra cosa es la aptitud financiera para obtener las fianzas. Ambas no son lo mismo. La buena pro uno puede obtenerla gracias a que tiene la ejecución, tiene el récord de obra técnica eh, con la propia empresa que uno maneja o consorciándose con aquellos que le puedan facilitar esa experiencia técnica. Pero la aptitud financiera no solo comprende el análisis de esa experiencia técnica, sino también comprende otros puntos que veremos más adelante. ¿Cómo califican la actitud financiera las instituciones financieras del Perú? Eso lo hacen a través del análisis de riesgo técnico financiero. Normalmente cuando uno va a una entidad financiera, quien le atiende es un sectorista o un funcionario del área comercial. Este funcionario es quien le da las pautas o los requisitos necesarios para que usted pueda calificar a su fianza. Sin embargo, quien evalúa las fianzas no es el área comercial. El área comercial es un filtro, es un primer filtro que tiene toda institución para poder evitar operaciones que realmente no van a ser viables. Pero quien toma la decisión final en toda institución financiera es el área de riesgos. Y el área de riesgos utiliza un sistema que se llama el análisis de riesgo técnico financiero, que es un análisis integral sobre la ejecución de la obra que usted pretende realizar. ¿En qué consiste el análisis de riesgo técnico financiero? El análisis de riesgo técnico financiero tiene tres partes. Y ojo, esto se hace y se evalúa por cada empresa del consorcio. Existe el criterio de que solo se hace a uno de los consorciados, que puede ser el que pida la fianza, o al que tiene el mayor porcentaje, o aquel que tiene la mayor experiencia. No, se hace a todas las empresas del consorcio. La primera parte es la parte general, es decir, la información sobre el contratista, quiénes son sus accionistas, cuánto es su capital de trabajo, perdón, capital social, y los porcentajes que tienen en participación dichos accionistas, incluyendo, claro está, qué tipo de capital social es el que tiene, si fue dinero, si fue bienes muebles, etc. Además, también se evalúa a la entidad pública, es decir, qué entidad es la que convoca el proceso. Es muy importante para las instituciones financieras evaluar el riesgo que tienen de que ésta sea convocada por un organismo del gobierno central, o un gobierno regional, o un gobierno local. Cada institución pública tiene ya un récord conocido por todo el sistema financiero. Y además también se evalúa la obra que se está convocando, es decir, qué tipo de obra es, qué tipo si es edificación, saneamiento, carreteras, montaje, electrificación, qué monto es, dónde se va a desarrollar esa obra pública, si es en la costa, sierra, selva,
qué tipo de contingencias geográficas tiene dicha zona, qué tipo de facilidades puede tener el consorciado o dificultades pueda tener el contratista para la ejecución de la obra. Todo eso se analiza en la parte general de este análisis de riesgo técnico financiero. La segunda parte es la experiencia técnica similar. ¿Qué quiere decir esto? No basta con tener experiencia técnica anterior, tiene que ser similar. Nosotros siempre decimos, si usted postula a un proceso para hacer puentes, lo primero que le van a preguntar es cuántos puentes ha hecho. ¿Ok? Si el contratista no ha efectuado ningún puente, definitivamente tiene un punto débil que va a impedir la aprobación de su línea de fianza. Pero no basta con tener la experiencia técnica similar, sino que también deben tener la cuantía de la obra similar. ¿Qué significa esto? Si usted postula un puente de 10 millones y ha hecho puentes, tiene por lo menos que tener una experiencia anterior de un monto no menor a la mitad de la nueva obra a la que postula. En este caso, si usted postula puentes por 10 millones, usted debería tener experiencia técnica similar por 5 millones. Todos estos conceptos y criterios no son fijos, es decir, pueden variar, pero la experiencia en manejo de análisis de riesgo técnico financiero, en su gran mayoría, así lo determina. Ahora bien, esa experiencia técnica similar a usted le da la posibilidad de tener un antecedente positivo sobre la ejecución de la obra que usted está postulando. Muchos contratistas se equivocan y dicen, bueno, yo sí postulé, yo sí he desarrollado experiencia en puentes y resulta que el puente también es por 10 millones y ahora yo estoy postulando a una obra para desarrollar un puente de 10 millones. Sin embargo, su participación en dicha obra fue solo el 10% del consorcio. Es decir, el récord que realmente tiene no es los 10 millones, sino solo 1 millón, que es el 10% de 10. Consecuentemente, no cuenta para desarrollar, no tiene experiencia similar para desarrollar obras de 10 millones, salvo que se consorcie con empresas que sí la tienen. Además, una vez que se determina que sí existe experiencia técnica similar, debe evaluarse si tiene una capacidad de ejecución libre, porque ¿de qué vale de que el contratista tenga experiencia técnica similar, sigamos con el ejemplo de los 10 millones, si en este momento está desarrollando una obra de 8 millones, consecuentemente su capacidad de ejecución libre no es de 10, sino solo de 2 millones. Entonces hay que tener mucho cuidado con no solo determinar la experiencia técnica similar, sino la capacidad libre de ejecución que tiene el cliente. Normalmente la experiencia técnica similar también se evalúa en base a periodos de tiempo que pueden ser anuales, cuánto ha desarrollado en el año, semestrales, en 6 meses, o otras alternativas que todo buen asesor se lo podría brindar. Y la tercera parte de todo análisis de riesgo técnico financiero es el análisis de la información financiera de cada empresa. Esto tiene que ver con el comportamiento crediticio y de pago que tiene cada empresa, si es que tiene operaciones anteriores, y estas operaciones anteriores se han obtenido de otras entidades del sistema financiero. Se va a ingresar a evaluar la calificación que tienen las centrales de riesgo. La más conocida es Infocor. Usted sabe que hay 5 tipos de calificación: calificación normal, con problema potencial, deficiente, dudoso y pérdida. Normalmente las entidades del sistema financiero solo trabajan con entidades que tengan en los últimos 6 meses la calificación de normal. Algunas otras más agresivas trabajan con empresas que tienen calificación normal hasta un 70% y un 30% en la segunda calificación de problema potencial. Entonces, hay que evaluar cuál es la calificación que tienen los socios del consorcio antes de consorciarse. Nosotros siempre aconsejamos de que esta evaluación se conozca antes de poder firmar la promesa de consorcio, el contrato de consorcio, porque puede hacer que uno se esté consorciando con alguien que sí le da la experiencia técnica, sin embargo, le perjudica tremendamente en la foto financiera para conseguir fianzas porque su calificación crediticia o de pago
está en las tres últimas calificaciones que son deficiente, dudoso o pérdida. Y de esa forma el sistema financiero no le va a brindar las fianzas. Adicionalmente, es importante que las empresas sepan de que la banca hace un análisis de los ratios financieros de las empresas del consorcio. Es decir, se evalúan los ratios de solvencia, los ratios de liquidez, los ratios de apalancamiento y se comparan con el estándar de las empresas del sector construcción. Consecuentemente, ahí se evalúa si es que unas empresas están sobreendeudadas o definitivamente están ilíquidas, y eso hace presumir al sistema financiero de que no podrían ejecutar adecuadamente la obra a la cual postulan. En otras palabras, todo contratista debe conocer de que el análisis de riesgo técnico financiero lo hace el área de riesgos de las instituciones financieras, no lo hace el área comercial, y que ese análisis normalmente tiene tres partes: la parte general, la parte técnica sobre la experiencia técnica similar pasada y presente, y la información financiera de cada uno de los miembros del consorcio. Dicho esto, es bueno reiterar que el punto de partida de este análisis es el performance o el récord de obra similar. Eso es lo primero que evaluará una entidad financiera antes de poder revisar las otras partes del análisis de riesgo financiero. Muchas empresas se están consorciando con empresas del extranjero que vienen con capacidad de contratación por montos muy elevados. Sin embargo, aún no han desarrollado obra similar en Perú. Consecuentemente, eso debilita la posición del socio, porque al no tener experiencia similar en Perú, la validación de la ejecución que hayan tenido en el extranjero es muy difícil, y consecuentemente son muy pocas las entidades financieras que aceptan validar el récord de experiencia técnica en otros países. Por eso siempre se aconseja no solo consorciarse con empresas que tengan buen récord, sino que la hayan desarrollado en Perú, no solo en tipo, sino también en cuantía. Finalmente, ¿qué temas concretos tiene que conocer todo contratista al momento de hablar de fianza? Uno es la tasa que le va a cobrar la entidad financiera. A esa tasa se la conoce como prima. Normalmente es una tasa anual, pero la forma de cobro es prorrateada por el plazo de la fianza. Es decir, si usted necesita una fianza a 6 meses, pues primero deberá sacar la tasa anual y luego dividirla entre 2, porque 6 meses es la mitad de un año. ¿Ok? Entonces, normalmente esas tasas fluctúan dependiendo de cada institución financiera y dependiendo de la calificación que el contratista tenga dentro del sistema. El segundo tema importante es que normalmente las entidades le exigirán garantías, y las garantías podemos clasificarlas en dos: garantías previas, es decir, usted tendrá que dejar un depósito de dinero en efectivo, hipotecas o mixtas, ¿okay? Deberá dejarse un inmueble, o garantías diferidas, es decir, los flujos futuros de la obra. Son pocas las entidades las que a las empresas contratistas pymes, pequeñas y medianas, les aceptan los flujos futuros, pero sí existen entidades en el mercado que le aceptan dejar en garantía una parte de los flujos futuros de la obra o el 100% de las obras. Para eso, primero deberá efectuarse el análisis de riesgo financiero y determinar si el candidato califica con garantías previas o califica con garantías diferidas. Deberá tener presente el contratista que las garantías son accesorias al análisis de riesgo financiero. Es decir, muchos contratistas confunden y dicen: yo necesito una fianza de 1 millón de soles, pero tengo un inmueble que vale como 2 millones, consecuentemente me van a dar las fianzas. Eso no es así. Las garantías solo sirven para garantizar, valga la redundancia, el cumplimiento del crédito indirecto llamado fianza otorgado por la entidad financiera. Es decir, lo primero que va a revisar el sistema financiero es si usted aprobó o no el análisis de riesgo técnico financiero. Y en el caso que usted no aprobara o aprobara con algunos riesgos o dudas, le van a exigir normalmente garantías al 100% o reduciendo porcentajes con cierta flexibilidad en
una parte en dinero u otra parte en hipoteca, o si usted aplica para diferido, pues le exigirán o una parte o el 100% de dichos flujos futuros de la obra. Finalmente, y esto es lo que a veces algunos contratistas no saben, es que existen los requisitos básicos, que es lo que todo el mundo conoce. O sea, primero los documentos generales de la empresa, es decir, su RUC, el testimonio de constitución, la copia literal, qué propiedades tiene, hay que presentar la información registral, en fin, toda esa información que nosotros le llamamos papelería es parte de un expediente técnico para poder aplicar a fianzas. Pero no es lo más importante, porque lo más importante es lo que hemos explicado anteriormente. Luego también vienen la exigencia de documentos económicos, como son los estados financieros de los 3 últimos años por cada empresa del consorcio. Hay que presentar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Incluso exigen un último balance situacional al mes inmediato anterior al que usted presenta su solicitud, y también las declaraciones juradas del impuesto a la renta que usted formalmente ha declarado ante SUNAT y que deberá corresponder a los mismos términos numéricos que usted colocó en sus estados financieros. Finalmente, cuando se trata de récord de obra anterior, se deberá sustentar con documentos las obras pasadas, y nos referimos a el contrato de ejecución de obra, el contrato de consorcio para determinar su porcentaje, el acta de conformidad de obra o la liquidación final de dicha obra. Si usted tiene obras presentes, pues usted deberá presentar copia del contrato. Además, también una última valorización a la fecha que usted tiene y un cuadro comparativo entre lo programado y lo ejecutado. Reiteramos, esto es la información genérica y básica que siempre le van a exigir toda entidad, pero lo más importante es entender el análisis de riesgo técnico financiero. Acá la pregunta que siempre le decimos a los contratistas, pequeños y medianos, es ¿cómo te quieres ver en el mediano plazo? O desarrollas y asumes de que es importante para tu empresa tener educación financiera y consecuentemente ir planificando financieramente tus actividades, y de esta forma no siempre desarrollar obras pequeñas, o caso contrario, comenzar a soñar y ejecutar en el futuro obras grandes. Y eso solo se logra con una correcta planificación financiera que tiene que partir del propio contratista, de conocer cuáles son los requisitos, las formas para poder acceder a financiamientos en el sistema financiero peruano. AIT Group actúa como socio financiero en todos los contratistas pequeños y medianos que desarrollan ejecuciones de obras públicas, y en consecuencia estamos en posibilidad de brindarles ciertos beneficios, como por ejemplo, ponemos énfasis en obtener fianzas sin garantías previas, es decir, usted no necesitaría depósitos o hipotecas previas, sino solo dejar en garantía una parte de los flujos futuros de la obra. Usted ahorra tiempo y dinero. En vez de estar yendo de puerta en puerta, de entidad en entidad financiera, usted podría a través nuestro desarrollar su solicitud a varias instituciones financieras a la vez. La rápida entrega de las fianzas también es otro atributo para poder contratar los servicios de AIT Group, ya que si usted cumple con todos los requisitos o toma la precaución de efectuar su desarrollo, su análisis de riesgo técnico financiero con anticipación, usted tendría sus fianzas en corto plazo si es que se presentan todos los documentos. También existe un análisis técnico de su récord anterior, con lo cual se maximiza y se analiza adecuadamente esa experiencia técnica que usted ha logrado junto a su capacidad libre de ejecución. Aterrizamos o sinceramos el perfil financiero de cada empresa para evitar pérdida de tiempo o expectativas, de tal forma que usted no postule a procesos públicos que no va a poder acceder a financiamientos. Lo ayudamos a crecer sustantivamente en su línea de fianzas a mediano plazo, de tal forma que usted de obra en obra pueda seguir creciendo en su línea de financiamiento y consecuentemente desarrollando obras más grandes. De hecho, finalmente, nosotros solo cobramos honorarios contra resultados, es decir, contra entrega de las fianzas, y para lo cual nuestra asesoría pues parte de una simulación del análisis de riesgo técnico financiero que hacen las entidades financieras.
Muchas gracias a todos por su atención a este tutorial y estamos a su disposición en nuestras oficinas que se detallan en esta filmina o en los teléfonos y correos electrónicos, o también pueden revisar nuestra página web o visitarnos en el Facebook según se detalla a continuación. Gracias.